tengamos. Listo, chicos. Empecemos entonces. Primero quiero que revisemos las imágenes que yo les he puesto aquí. Si ustedes ven que están muchas imágenes aquí. Algunas son fotos, otros son simples gráficos. Quiero que me cuenten si en el chat del Zoom, quiero que escriban 5 palabras que les viene a la mente al ver estas imágenes. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos a empezar entonces con el artículo científico. ¿Sí? ¿Qué es primero? El artículo científico, ¿sí? Al igual que muchos, es un texto escrito, ¿sí? Ya no tiene nada que ver la parte oral. El artículo científico tiene 100% su parte escrita. ¿Sí? ¿Y qué es pero ese texto escrito? Es un texto que da a conocer información veraz sobre un tema. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra veraz? Cierto, real. Correcto. Perfecto, muy bien. Cierto o real, excelente. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir entonces? Que la información que nos brinda, la información que tiene este artículo, siempre va a ser información real, ¿sí? No hay nada de información inventada, información que no sea cierta. Siempre va a ser información veraz sobre un tema, sobre cualquier tipo de tema, ¿sí? Puede ser sobre un tema literario, como si se tratara de un tema de lengua, un tema a lo mejor de historia, ¿sí? O puede ser un tema totalmente de alguna ciencia exacta, ¿sí? Un tema de matemáticas, de estadística, de química, de biología, ¿sí? Y la palabra central, la palabra básica para el artículo científico, chicos, es la investigación. A partir de la investigación se crea el artículo científico, ¿sí? Y se crea con la finalidad de que pueda continuar la investigación. Entonces, se crea con la investigación y se crea para la investigación, ¿sí? Hasta aquí. ¿Alguna preguntita? No, licenciada. Perfecto. Muy sencillo la primera parte, ¿sí? El artículo, sí, el artículo científico puede informar basado en alguna de estas dos partes, en un punto de vista o dando solución a un problema. Cuando hablamos de un punto de vista, chicos, hablamos de que el artículo científico puede hablarnos o puede indicarnos algo positivo sobre este tema o algo negativo sobre este tema. Por supuesto, lo que vaya a informar siempre va a ser basado en la investigación del tema, no en lo que piense la persona que escribe el artículo, ¿sí? No es que la persona va a decir, este tema no me gusta, voy a decir que no está bien este tema, que está mal, que no sirve. Sino que siempre los puntos de vista que nos muestra el artículo científico será un punto de vista objetivo, según la información que exista. ¿Ya? O también nos puede... Díganme, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, listo. O también, chicos, nos puede dar soluciones sobre algún problema, ¿sí? Es decir, el tema, por ejemplo, ¿sí? Es un tema de biología, ¿sí? Y nos dice, las abejas están muriendo muy rápido en los últimos años, ¿sí? Entonces, a lo mejor este artículo pretende dar solución a ese problema. ¿De qué manera? Y a lo mejor la investigación es cómo hacer criaderos de abejas. O a lo mejor la investigación está encaminada a revisar dónde las abejas viven más tiempo. Y según eso decir, bueno, podemos decidir que si queremos que las abejas sobrevivan más años, tienen que estar en un ambiente cálido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, intenta dar soluciones a un problema o intenta informar un punto de vista sobre un tema y decirnos, las abejas están muriendo por tales causas al parecer. ¿Sí? Esto está bien, esto está mal. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? No, perfecto. Vamos a lo siguiente entonces, ¿sí? ¿Cuáles son las características, chicos, que
que tiene un artículo científico. Un artículo científico tiene muchísimas características, pero podríamos agruparlas en estas tres, ¿sí? La primera, información o hechos comprobados. Chicos, para que el artículo científico se cree, se escriba y tenga validez, los hechos o la información que yo ponga en él tiene que ser 100% comprobada. Yo no puedo poner información que no sea, como habíamos mencionado, veraz, que no sea información real, ¿sí? ¿Y cómo sé que la información que pongo es real, chicos? Porque tengo que encontrar de dónde estoy sacando esa información, ¿sí? ¿Qué será más veraz? Si yo busco en internet y encuentro a lo mejor un blog que no tenga un nombre de la persona que escribió, o es más veraz que yo busque un libro en PDF, a lo mejor del tema. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es un libro de PDF. Un libro, ¿no es cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque el libro me está diciendo quién es el que escribió eso. Sí, yo puedo decir, esta persona ha sido una persona que ha estudiado durante muchos años de este tema, o esta persona ya ha hecho investigaciones sobre este tema, ¿sí? Entonces, siempre la información tiene que ser información comprobada. Si la información no es comprobada, el artículo científico no va a funcionar, no va a servir, ¿sí? Como segunda característica importante, chicos, el lenguaje y el vocabulario que tenga o con lo que se escriba el artículo científico tiene que ser un lenguaje muy formal, ¿sí? Porque recordemos que está pensado para que la gente lea y cree una conclusión a partir de lo que está leyendo, para que se genere una crítica a partir de lo que se está leyendo, ¿sí? No es lo mismo que leamos, por ejemplo, algún tipo de mensaje de texto, ¿sí? Que tiene un lenguaje informal, que es un poco más de diversión. No, el lenguaje siempre va a ser en el artículo científico muy formal, ¿sí? Y el vocabulario que se utilice tiene que ser un vocabulario especializado. ¿Por qué especializado? Porque si yo voy a hablar eh, o yo voy a informar sobre un tema, ¿sí? Tengo que utilizar el vocabulario que se utiliza en ese tema. Por ejemplo, si hablo de biología, sí, a lo mejor aparecerán palabritas que solamente en biología se utilizan. Si hago un texto, un artículo científico sobre matemáticas, a lo mejor tendré que poner frases o palabras que solamente en matemáticas se utilizan, ¿sí? Entonces, el vocabulario siempre va a ser un vocabulario muy técnico, ¿sí? Vocabulario muy especial, y el lenguaje siempre va a ser formal. ¿Listo? Como tercera característica, chicos, tenemos que el artículo científico, y como tercera característica, entonces, chicos, tenemos que el artículo científico, ¿sí? Se maneja o maneja material, ¿sí? Que apoya lo que está mostrando. ¿Qué tipo de materiales, chicos? Gráficos. Gráficas, ¿sí? Ujú. O también bibliografía, ¿sí? A través de citas. ¿Alguien sabe lo que es la bibliografía? Es lo que respalda de dónde sacamos la información. Perfecto. Muy bien, joven Nicolás. Excelente. ¿Sí? La bibliografía, chicos, es cuando yo digo de dónde saqué esa información. Si yo tengo un libro, por ejemplo, y el libro está escrito por el señor Juan Pérez, ¿sí? Mi bibliografía va a decir, esta información, si esta parte de la información fue tomada, ¿sí? O aparece en el libro de Juan Pérez. De tal manera que yo compruebo que esa información no me inventé, sino que esa información yo encontré en algún texto que sea un texto comprobado, ¿sí? ¿Y qué otro tipo de materiales habíamos dicho? Gráficas, por ejemplo, ¿sí? En el caso de que yo quiera mostrar el número de abejas, la cantidad de población de abejas que ha disminuido en el último año. Puedo mostrar una gráfica, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han visto las gráficas o no? Sí, En claro, ahí algún se ve texto. tal vez año tras año Claro. cómo ha aumentado o ha disminuido. Perfecto.
Recuerden, chicos, cuando recién empezó la pandemia aquí en Ecuador, ¿sí? Todo el tiempo en las noticias, en las redes sociales, en el periódico, en la televisión, sacaban, ¿sí? Las gráficas de en qué zonas de Ecuador habían aumentado o disminuido los casos, había zonas que eran en color rojo, en color tomate, en color verde. ¿Recuerdan eso? Sí, entonces esas son Sí. gráficas estadísticas. Esas son gráficas. Perfecto, claro, son estadísticas porque ahí dentro de cada una de las provincias, recuerden que había un porcentaje, 60% contagiados, 30% contagiados, 10% contagiados, ¿sí? Y esa es una gráfica que nos ayuda a entender lo que estamos diciendo, los datos que estamos viendo, ¿sí? ¿Clarísimos hasta aquí? Sí, creo. Perfecto. Sí creo, claro que sí. Muy bien. Ahora sí, chicos, uno de los temas más importantes del artículo científico es que presenta una estructura rígida. Recuerden que habíamos visto, chicos, ¿sí? Que los textos escritos siempre presentan un tipo de estructura, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era la estructura básica del texto? Título. Ya, ¿de qué venía? Cuerpo, Perfecto. Y por último, fin, Cierre, final o cierre o el conclusión. cierre o conclusión. Muy bien. Sí, excelente. Recuerden que eso nos servía en la mayoría de textos que vamos a leer, ¿sí? Sin embargo, chicos, el artículo científico se caracteriza porque presenta una estructura distinta y es una estructura muy rígida. ¿Qué significa? Que no puede variar, ¿sí? Que todo artículo científico nos va a presentar esto. Claro, hay artículos que no presentan todo esto. Por ejemplo, hay artículos que no presentan anexos. Pero no significa que las demás partes tengan desorden. Siempre un artículo científico va a tener este orden de manera primordial, ¿sí? Empezando, por supuesto, con un título, a continuación el resumen, luego empieza ya la introducción, métodos, continuamos con resultados, conclusiones y finalmente referencias o bibliografía y anexos. Como les digo, habrá algunos artículos que no presenten, por ejemplo, anexos, ¿sí? O habrá artículos que presenten los métodos, pero de manera muy así poquita, muy general. Pero siempre va a seguir este orden, ¿sí? No voy a encontrarme yo las conclusiones por acá, ni los resultados al final acá, ni las referencias al inicio. Siempre va a tener este orden, ¿sí? Vamos a revisar, chicos, qué es cada partecita de la estructura, ¿sí? ¿Qué es cada partecita de lo que hemos visto ahorita? Empecemos con el título. Por supuesto, título, como su nombre ya lo indica, chicos, ¿sí? Presenta el tema de lo que vamos a leer. Recuerden que un título siempre debe mostrar el tema de forma clara. Recuerden que con yo solo leer el título de algo, ya puedo saber de qué voy a leer. Si yo no leo el título o si el título no está claro, tal vez yo no entienda, bueno, qué estoy yendo a leer, de qué se trata lo que estoy leyendo, ¿sí? A continuación tenemos autores. Normalmente los autores están debajo del título pegadito, sí, pero puede que en ocasiones los autores no estén presentes en el artículo como tal, sí, sino que estén al ladito, que estén en una hoja aparte, sí. Y los autores son las personas que crearon el artículo, sí. Normalmente va el apellido y el nombre y va de dónde son, de la universidad tal o del instituto tal, ¿sí? A continuación tenemos el resumen, ¿sí? Que habíamos visto. ¿Qué es el resumen, chicos? Ya como su nombre nos indica, el resumen, ¿sí? Es un párrafo en donde está de manera pequeña todo el artículo. Todo el artículo, ¿sí? Le hacemos en chiquito y se hace el resumen. Por lo tanto, el resumen siempre va a mostrar, chicos, un poquito de la introducción. Por ejemplo, este artículo se trata sobre tal tema. Va a mostrar siempre
el método para la investigación, se usó tal método. Y los resultados, ¿sí? Según la investigación, pudimos revisar que los resultados fueron tal y concluimos alguna cosa. Por ejemplo, supongamos que el título es lo que habíamos estado conversando. El título es la disminución de la población de las abejas en los últimos años, los últimos 2 años, por ejemplo, ¿ya? En el resumen, entonces, dirá, primerito, este artículo es sobre la disminución de la población de las abejas en la ciudad de Cuenca desde el año 2018 al año 2020. Para la investigación, y ahí vamos con los métodos. Para la investigación se utilizó la técnica cualitativa o la técnica cuantitativa, en donde se hizo el conteo de abeja por metro cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Como resultados, se encontró que las abejas han disminuido un 80% de su población y concluimos que si el clima sigue variando, va a haber una pérdida mayor de la población. A continuación del resumen, entonces, que normalmente es un párrafo, ¿sí? No es más de un párrafo, entre unas 8 a 12 líneas, ¿sí? A continuación vamos a encontrar la introducción, que explica las razones, explica todo el contexto de cómo se hizo por qué se hizo la investigación, en dónde se hizo, ¿sí? Los métodos, cómo se hizo la investigación, ¿sí? Contamos el número de abejas, contamos el número de abejas, el número de abejas que vuelan, ¿sí? Por ejemplo. Los resultados. El 60% de la población de abejas, ¿sí? El 30%, el 10%. Las conclusiones. Esto es bueno, esto es malo. ¿Qué significa este resultado? ¿Significa que van a seguir muriendo? ¿Significa que ya no van a seguir muriendo? Y finalmente las referencias o la bibliografía que les había comentado, que nos muestra de dónde obtuvimos la información, ¿sí? Normalmente los anexos, que era lo que les había puesto acá, está debajo de las referencias y son nada más a veces ciertos materiales que se usaron en la investigación. Por ejemplo, supongamos que la investigación, ¿sí? Se hizo en árboles de eucalipto, para revisar cuántas abejas llegan al árbol de eucalipto, por ejemplo, ¿sí? En los anexos, a lo mejor irá una foto de árbol de eucalipto que fue investigado, ¿sí? Es decir, nada más muestran cómo se hizo la investigación, nada más, ¿sí?